los elementos finitos y voy a integrar una matriz gigante, ¿no? Entonces, ahí va a entrar, ¿no? Por ejemplo, eso en qué afectaría, ¿no? Eso en qué afectaría. Si yo tengo un elemento bastante chiquitito, ¿no? Si por ahí no me di cuenta y yo tengo un elemento así chiquitito, una uña, así, chiquito. Bueno, eso va a generar su propia matriz de rigidez, ¿no? Y va a conectar cada uno de esos nodos con el resto de elementos, ¿no? Haciendo que mi cálculo demore. Probablemente este elemento finito chiquitito está al lado de otro elemento finito también de un tamaño parecido, ¿no? Eso va a hacer que se creen un montón de matrices por aquí y va a hacer que la matriz global crezca y se haga más un problema que demore más, un cálculo numérico más largo. Mientras más elementos finitos tengas, eso tienes que entender, ¿no? Tu matriz sigue creciendo. Mientras más tengas, tu matriz sigue creciendo, se hace más grande, y para el computador, que a pesar de que es un equipo bastante potente, ¿no? Y tenemos equipos muy buenos, le va a costar y se va a demorar, ¿no? Se va a demorar. Y quizás tu problema que pudo resolverse en 1 minuto, se va a acabar resolviendo en 20, ¿no? Oye, pero no es mucho. Bueno, pero no solo tienes que hacer una corrida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago análisis, tengo que hacer prueba 1, prueba 2, prueba 3. A ver, pruebo con este material, pruebo con este caso, pruebo con este escenario. Al final acabo haciendo como 20 corridas o 30 corridas. Multiplica, ¿no? 20 por 1, 20 minutos. 20 por 20, 400 minutos. 360, 46, 5, 7 horas, ¿no? 7 horas, 20 minutos de cálculo, ¿no? Mira esa diferencia. Entonces, es importante que optimices, ¿no? Optimices siempre tu malla. Ese es el mensaje. Optimices tu malla sabiendo que hay detrás de los elementos finitos y de la forma de la malla una matriz de rigidez que va a ir creciendo dependiendo de la cantidad de nodos que van a entrar en cada elemento finito. En este caso son 15 los que van a trabajar con el Plaxis, por ejemplo. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos de dónde entran los elementos finitos a involucrarse, ¿no? Uno de nuestros primeros casos va a ser este, o mejor dicho, de nuestro caso en geotecnia, y en este curso es este. Elementos finitos aplicado a la geotecnia, en específico, lo vamos a aplicar nosotros en este curso para esfuerzos y deformaciones. Con elementos finitos tú puedes calcular la relación de las variaciones de esfuerzos con las variaciones de deformación. Esas variaciones de deformaciones se vuelven en variaciones de desplazamientos y tienes este tipo de esquemas, ¿no? Una estructura, un problema continuo que se volvió un problema discreto y se deformó, y ya vemos cómo se va deformando, vemos qué zona es más susceptible a deformarse, vemos, por ejemplo, en un diagrama de este tipo, ¿no? Cuáles son las deformaciones a las que llegaron, ¿no? Para deformarse, y cuál es la zona más crítica, ¿no? Por ejemplo. Eso se obtiene a través de dos ecuaciones. Dos ecuaciones son las que gobiernan todo esto. La ecuación global, que es la ecuación de fuerza, rigidez, desplazamiento. Aquí sí, desplazamiento, no me equivoqué. Es desplazamiento. Tengo fuerza, peso, ¿no? Acá solo tengo peso. Y no está mal. Peso. Entonces entra aquí, en fuerza. Tengo rigidez, que sale a partir de lo que te mostré hace ratito, ¿no? La integral de B, diferencial de B, ¿no? Que depende de la matriz constitutiva, que depende de la forma de los elementos finitos, etcétera. Y tengo Q, que son los desplazamientos. Esto es lo que tú vas a calcular u obtener, ¿no? Tú tienes esto de dato o lo estás calculando, y ya por ende puedes calcular desplazamientos como haciendo la inversa. ¿Cómo resuelvo este problema? Este K pasa a dividir y es Q sobre K, ¿así estará bien? ¿O cómo se hace? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Así? No, ¿verdad? A ver, así está mal, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo despejamos los desplazamientos? Excelente, Hubert. Hacemos la inversa. En este caso no es que lo llevo acá, ¿no? Sino que le agregamos acá K a la menos 1, acá K a la menos 1. Aquí queda la identidad y se multiplica por el vector, sigue saliendo el vector, y eso es el procedimiento, ¿no? La inversa de la matriz de rigidez se multiplica por el vector de fuerzas, vector, no matriz, y obtienes el vector de desplazamiento. ¿Ok? Esta matriz de rigidez, como te dije, depende de B, geometría del elemento, de la matriz constitutiva que está aquí,
¿no? Y esa matriz constitutiva te permite relacionar los esfuerzos y deformaciones. No está pensado en eso. También se calibra con esa información. En variaciones de esfuerzo con variaciones de deformación. Eso es elementos finitos en esfuerzos y deformación. El jueves te voy a mostrar un Excel que tengo de cuando yo estudiaba esto, ¿no? En donde, para casos sencillos, ¿no? Para donde tengo 2, 3 elementos finitos, 2 en esencial, calculo la matriz de rigidez, la hago la inversa y despejo el vector de desplazamiento. Te lo voy a mostrar para que puedas ver más de la matemática. Disculpa. Ya. Lo otro es que los elementos finitos no están pensados solo para esfuerzos de formaciones, en realidad es una metodología general. También se calcula para análisis de flujo, para análisis de infiltración, ¿no? En medios, en un análisis saturado, un análisis no saturado, lo puedes utilizar. ¿Qué definimos ahí? Definimos permeabilidad o conductividad hidráulica, que es lo más correcto, una matriz de conductividad hidráulica, una matriz de permeabilidad, que va a tener la misma idea, ¿no? Mira, en este caso estoy usando triángulo, ¿no? Estoy usando cuadrángulos, ¿no? Cuadrángulos con 4 nodos, por ejemplo. Interesante. Y aquí defino una matriz de permeabilidad que va a ser el conjunto de todas las matrices de permeabilidad o de conductividad hidráulica de cada elemento finito, que se ve aquí. Y en conjunto, pues sabiendo el volumen que entra, ¿no? Sabiendo el volumen existente, en este caso este es mi volumen existente, ¿no? Y que entra en mi condición de contorno, pues yo puedo calcular cuánto es la carga hidráulica para cada punto, ¿no? Yo puedo calcular cuánto es la carga hidráulica aquí, la carga hidráulica acá, la carga hidráulica acá, y a partir de ahí calcular, por ejemplo, un nivel pisométrico, un nivel de infiltración. Hay otras ecuaciones que entran, claro, por ejemplo esta, ¿no? La velocidad, permeabilidad por gradiente hidráulico, esta ecuación de aquí, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero son las propias ecuaciones para los análisis de flujo, análisis de infiltración, ¿no? También usan elementos finitos, también usan elementos finitos. ¿Por qué? Porque están discretizados y están resolviendo el problema de forma matricial, ¿no? Con las consideraciones, las mismas consideraciones de elementos finitos. En la termodinámica igual, ¿no? Yo no hago análisis termodinámicos, no he hecho análisis termodinámicos. Algún día haré, quizás, porque también se puede hacer para problemas geotécnicos, ¿ya? Pero aquí también se resuelven, se puede hacer un análisis de elementos finitos con la termodinámica, ¿no? Aquí entra la temperatura, el gradiente de temperatura y el calor, ¿no? Y no sé qué otras ecuaciones más, para resolver este problema continuo por medio de un problema discreto, ¿no? Lo discretizas y sale, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Muy lento? ¿Avanzo más rápido? ¿O está bien? Muy lento, Felipe. Muéstrame ya cómo calibro. Vamos ahí a un ritmo apropiado. Esto es diferente, ¿no? Un análisis acoplado, Jorge, es hacer esto a la vez, ¿no? Es hacer un análisis de infiltración y un análisis de esfuerzo de formación en conjunto, ¿no? Eso significa acoplado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando haces tú, por ejemplo, ¿no? Cuando dejas pasar muy lento, ya, vamos a acelerar un poquito el ritmo, ¿ya, Carlos? Por ejemplo, para ti es un poquito lento, pero sí podemos hacerlo, Jorge. No se suele hacer mucho, pero sí se hace. Pero para algunos está bien, ¿no? Entonces ves que va variando. Estoy haciéndolo de forma uniforme. Ya, para responder eso del análisis acoplado, que es interesante. Sí se puede hacer, sobre todo cuando yo sugeriría hacerlo, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, pilas de lixiviación. Cuando tienes pilas de lixiviación y tienes un riego constante, estás regando. A ver, creo que no tengo una imagen de una pila aquí, pero cuando tienes un riego cuando tienes un riego, ¿no? Sueles meterle un caudal y ese caudal pues va variando las presiones de poro, se van generando excesos de presiones de poro también en el tiempo y eso a su vez está relacionado con asentamientos de consolidación. Se puede hacer un análisis plástico y luego un análisis de infiltración a la vez, ¿no? Pero es bastante complejo. A veces es mejor hacer análisis acoplados en estos casos, ¿no? Donde introduces las ecuaciones de permeabilidad y también las ecuaciones mejor dicho, haces un análisis donde entra, ¿no? Entra la infiltración, entra el flujo, entra la permeabilidad, entra el caudal. Puedes colocar una probabilidad sencilla, ¿no? Como la de Darcy, una probabilidad constante, o puedes también colocarla una probabilidad que vaya variando, ¿no? La curva característica, por ejemplo, ¿no? Una saturación para una determinada carga, una humedad para una determinada carga, un montón de cosas podemos hacer para hacerlo más preciso e incluir esos análisis en conjunto. Esos análisis acoplados demoran muchísimo, muchísimo, y muchas veces salen mal. ¿Por qué? Porque hay que tener muchas consideraciones para que salga bien, ¿no? Y a veces pues no se tienen todas las propiedades para hacerlo, ¿no? Pero se puede. Hacer un análisis acoplado pues ya es un tema de tesis, ¿no? Si tú haces un análisis acoplado bien, ya lo puedes sustentar como una investigación, ¿no? Sí, es complicadito.
para responder la otra pregunta, bibliografía, sí, vamos a compartir bibliografía, Nilda, no te preocupes, de justamente lo que estamos hablando, ¿no? De elementos finitos. Voy a acelerar un poquito nomás, ya un poquito para hacerlo más rápido y avanzar. Los problemas geotécnicos, ¿no? Los problemas geotécnicos de ingeniería, pues tienen distintos materiales, ¿no? Relleno, arena, conglomerado, es para este caso, ¿no? Y nosotros sacamos diferentes propiedades. Lo que aquí te quiero explicar ya es que, por ejemplo, ¿no? Para equilibrio límite, si tú quisieras resolver esto con equilibrio límite y calcular una falla, por decirlo de esta manera, ¿no? Justamente las fallas no son así, son así. Si quisieras calcular una falla aquí, pues, ¿qué necesitarías para calcular una falla? Y un factor de seguridad. A ver, comenta. ¿Qué necesitarías si yo quisiera calcular una falla y un factor de seguridad para que participes? Para este problemita. Solo una superficie de falla y un factor de seguridad. ¿Qué información necesito? Superficie de falla. Quiero aplicar equilibrio límite. Equilibrio límite. ¿Qué información necesito? En corto, peso específico y un modelo de resistencia. Puede ser Moore Coulomb y ahí el modelo de resistencia puede estar definido por mi semifino. ¿Qué ensayos? Muy bien, Lilita. ¿Qué ensayos realizo para obtener esas propiedades? ¿Qué ensayos realizo para obtener esas propiedades de peso específico y modelo y modelo de resistencia? Excelente, José. Excelente. Una línea potencial de falla y parámetros de resistencia al suelo. Excelente. Tú has dado una respuesta muy precisa. Muy bien. Propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, podría yo calcular, podría hacer un ensayo de densidad, ¿no? Un ensayo de densidad. Puedo sacar una muestra inalterada y llevarlo al laboratorio para sacar la densidad in situ, ¿no? El ensayo de CPTU te da todo, te da resistencia y peso, te da resistencia, peso no te da. Y un ensayo de laboratorio donde, por ejemplo, obtenga la resistencia, ¿no? Puede ser un corte directo, puede ser un triaxial. Ok, ya, está bien. Pero, ¿qué pasa si tú quieres? Ok, entonces, para aplicar esta metodología de equilibrio límite y para obtener este resultado de factor de seguridad, necesitamos esa información. Si nosotros queremos hacer un problema más complicado, como este de aquí, hacer un modelo numérico, necesitamos más información, ¿no? En específico te voy a decir cuál es la diferencia para los modelos numéricos. Y al igual, ¿no? Vamos a poner acá, voy a cambiar de color. Ya. Al igual que equilibrio límite, ¿no? La metodología en este caso es calcular una deformada, por ejemplo, ¿no? Calcular esfuerzos y deformaciones por método de elementos finitos, pues nosotros necesitamos igual un peso, ¿no? Porque ese peso nos va a determinar en nuestro DCL nuestra fuerza, ¿no? En este caso no es tanto un DCL, sino en nuestro vector de fuerzas, el peso va a ayudar a calcular esa fuerza del peso, ¿no? Necesitamos el peso específico, necesitamos un modelo de resistencia, no, no necesitamos un modelo de resistencia, necesitamos un modelo constitutivo que me represente el comportamiento del material ante variaciones de esfuerzo para calcular variaciones de deformaciones. Eso de ahí se traduce en parámetros, perdón, ya, parámetros, parámetros de resistencia y parámetros de rigidez, ¿ya? Parámetros de rigidez. Entonces, para tener ese modelo constitutivo necesitas dos cosas, principalmente, ¿no? O sea, por lo general, porque hay modelos constitutivos que solo necesitan de rigidez, ¿ya? ¿Qué es un parámetro de resistencia?